En el principio no había ni cielo ni infierno, solo la fuente, un núcleo absoluto de poder, indivisible e inmortal. De ahí brotaron todas las cosas, incluso los opuestos. De esa fuente nacerían las primeras palabras que definirían el destino del universo, Alfa y Omega. Ese título no pertenecía a un dios. No era un objeto, ni una idea. Era el derecho absoluto de regir el destino de las almas, el poder de juzgar y destruir, de salvar o condenar. Durante eones, ese título permaneció sellado hasta que el caos lo tocó por primera vez. Tras la gran rebelión celestial, Lucifer, el más brillante entre los ángeles, fue arrojado a los abismos por desobedecer a su creador. Pero en su caída, no perdió su ambición. En los siglos siguientes, Lucifer reunió a los demonios más poderosos del inframundo. Seres antiguos, nacidos de la ira, el hambre, el deseo, el castigo. Para evitar guerras interminables por el control del infierno, propuso un juego, una batalla sagrada, oscura y brutal, la Monster League. Y fue en ese sangriento torneo donde Lucifer se alzó como vencedor. Desde su trono, juró encontrar una forma de alcanzar el Alfa y el Omega, para gobernar no solo el infierno sino el destino de las almas. Pero ese poder aún dormía, sellado, intocable y oculto. Equilibrio cambió siglos más tarde, cuando Yahvé envió a su Hijo al mundo. Jesús, al morir en la cruz, cargó con los pecados de la humanidad, y con ese acto divino rompió el sello. Sin saberlo, al redimir a los hombres, abrió una grieta en el universo, una brecha entre la condena y la redención. Y fue en ese instante cuando Lucifer lo vio, el Alfa y el Omega, libre por primera vez. Y Lucifer, descendió al umbral entre los reinos. No para poseer a Jesús, sino para robar lo que él acababa de despertar. Durante el segundo día, mientras el Hijo de Dios descendía a las sombras para liberar a los justos, Lucifer apareció ante él. El precio que pagaste fue alto, susurró Lucifer, sus alas hechas humo. Pero no lo suficiente. Jesús no respondió. Estaba cumpliendo su misión, cargando a los inocentes hacia la luz. Y fue en ese momento que Lucifer se abalanzó sobre el Alfa y el Omega. No logró tomarlo todo, no lo entendía. Pero lo tomó a la fuerza. Y cuando Jesús ascendió de nuevo al cielo, Lucifer fue expulsado. Pero con el Alfa y el Omega parcialmente en su poder. Aquel poder no le pertenecía, era un fuego que no podía apagar, ni controlar. Y así comenzó su declive. Consciente de su fin, reunió a los demonios más poderosos del infierno, pero también a los dioses del inframundo. Entidades que gobernaban sus propios reinos de los muertos. Pues si el infierno caía, sus dominios serían arrastrados con él. Cuando yo desaparezca, dijo Lucifer, su voz quebrada, sus alas ennegrecidas y sangrantes. El trono quedará vacío. Y el poder que yo robé debe pertenecer a quien pueda sostenerlo. ¿Estás proponiendo otra Monster League?, preguntó Hades desde su trono de mármol oscuro. Una final. Una definitiva, respondió Lucifer. La Monster League. ¿Y cuándo?, cuestionó Belial con una sonrisa torcida. El torneo ocurrirá durante el apocalipsis. Mientras los justos asciendan al paraíso, los condenados serán testigos de nuestro espectáculo. Cada dios del inframundo, cada demonio supremo, elegirá un campeón entre las almas perdidas. No solo serán humanos, serán asesinos, mártires, guerreros, traidores, fragmentos rotos de la historia que aún guardan fuego en el corazón. Y el ganador recibirá el título más temido por el cielo, el Alfa y Omega. Una vez que se decidió, el siguiente paso del ángel caído sería traer el apocalipsis. Pero antes de que el cielo se partiera, antes de que inicie el final de los días en los pasillos del Coliseo infernal, allí, en medio del silencio, donde incluso los demonios temían caminar, una figura avanzaba sin titubeo. Astaroth. Era el demonio del saber olvidado, el guardián de las verdades que duelen. Y había venido por su campeón. Frente a él se extendía una prisión tallada en piedra negra, rodeada por inscripciones que ya nadie sabía leer. En su interior, encadenado por voluntad propia, con la cabeza gacha y la espalda encorvada por siglos, estaba Caín, el primer hijo, el primer asesino. El hombre que mató a su hermano y fue maldito para siempre. Astaroth se detuvo frente a él. ¿Sabes por qué estoy aquí?, Caín no respondió. Sus ojos estaban cerrados y su respiración era apenas un suspiro. Tu castigo ha sido largo, continuó Astaroth con voz tranquila. Eterno, incluso. Pero el juicio del mundo ha comenzado y tu historia aún no ha terminado. Un leve crujido resonó. Las cadenas se tensaron, como si la piedra misma se negara a liberarlo. Caín alzó apenas el rostro. Tenía la piel agrietada como la tierra seca, los ojos sin brillo, pero en su interior una llama seguía ardiendo. ¿Vienes a llevarme de vuelta al mundo de los hombres? Astaroth sonrió con los labios, pero no con los ojos. No.
Ya no eres uno de ellos, vienes a luchar por mí. ¿Y qué gano con eso? Nada, dijo el demonio. O todo. Eso depende de ti. Pero si lo haces, si te alzas de nuevo el mundo recordará quién fue Caín. No como monstruo sino como inicio. Un silencio pesado se impuso entre ambos. Finalmente, las cadenas se deshicieron solas, hechas polvo. Caín se levantó con lentitud, el peso de los siglos no lo había roto, solo lo había endurecido. «Dices que el juicio ha comenzado», murmuró. «Entonces supongo que es hora de que el primer condenado alce la mano otra vez». Y con eso, todo comenzó a temblar. Era un día normal en la Tierra. En Nueva York, el tráfico como cada mañana. En París, los turistas fotografiaban la Torre Eiffel bajo un cielo parcialmente nublado. En Kioto, los templos recibían incienso y silencio. En El Cairo, los vendedores callejeros discutían precios al borde de las pirámides. Nadie lo sospechaba, nadie lo presentía. El apocalipsis no llegó como una guerra. No llegó como una profecía en llamas. Todo comenzó con el cielo, primero fue un zumbido, los pájaros se detuvieron en el aire, los relojes dejaron de avanzar, las sombras se alargaron en dirección contraria al sol. Luego, una línea blanca apareció en lo alto. Delgada, radiante y silenciosa. Y como una herida en la tela del firmamento, el cielo se partió. De su interior descendieron ellos, los ángeles. Pero no eran como en los libros, no tenían rostros amables ni arpas. Eran luz pura, envuelta en fuego blanco. Tenían alas que no se movían, ojos sin pupilas, y una calma aterradora. En los hospitales, la gente dejó de gritar, en los hogares, los niños miraban por la ventana sin entender, en las calles, todos alzaron la vista, esperando salvación. Y entonces, uno por uno, los ángeles comenzaron a tocar a las personas. ¿Qué están haciendo?, preguntó una madre, abrazando a su hija. Pero algunos comenzaron a elevarse. Sus cuerpos flotaban con gracia, como si dejaran de pesar. Sus rostros no expresaban miedo. Solo abandono. «Papá», gritó un niño pequeño mientras su padre se alzaba con los ojos cerrados. «No me dejes. No me dejes». Por cada alma que subía, otra era rechazada. El aire se volvió más denso. El suelo se agrietó sin temblar. Y de las sombras nacieron las manos negras, manos largas, manos que no soltaban. Los pecadores comenzaron a caer. Solo eran jalados hacia el suelo, como si algo debajo los reconociera. Y luego vinieron los gritos. «Esto es un error». ¡No! «Yo creí. Yo ayudé a otros. Yo me arrepentí». En la televisión, los presentadores lloraban en vivo. En las redes, los mensajes cesaron de golpe. Pero lo que ocurrió después dejó sin palabras al mundo. Desde los cielos, fuego y sangre llovieron sobre los bosques que comenzaron a arder, y las ciudades se incendiaban desde dentro. En Río de Janeiro, un reportero gritó mientras ardía en vivo. En Moscú, las estatuas se quebraban solas, la poca gente que quedaba corría, pero no había dónde huir. Y fue entonces cuando su terror aumentó. Los reporteros comenzaron a anunciar que una montaña envuelta en llamas había caído en el Océano Pacífico. La onda de impacto fue tan brutal que partió continentes y las aguas se volvieron rojas. Los peces murieron de inmediato. Una estrella descendió, radiante, venenosa. Y los ríos y pozos se contaminaron. El agua se volvió amargura y miles de sobrevivientes murieron bebiendo, sin entender qué los mataba. ¿Qué está pasando? Lloraba una adolescente en Seúl. ¿Dónde está Dios?, gritó un sacerdote en ruinas. El sol se oscureció en un tercio, y la luna se volvió negra. Las estrellas desaparecieron. La noche no llegó. Solo quedó una penumbra sin fin. En los hospitales, los pacientes comenzaron a morir en masa. En las calles, la gente miraba al cielo con ojos vidriosos. El pozo del abismo se abrió en algún lugar del planeta. Y de él surgieron los primeros demonios. No con tridentes, no con piel roja. Eran sombras con extremidades infinitas, rostros compuestos por los rostros de quienes habían condenado. Se arrastraban por los edificios. Tocaban a los condenados y los arrastraban hacia abajo. ¡Ayuda! Está detrás de mí. No quiero morir. No quiero morir.
Dios mío, por favor, por favor. Pero no respondía. Las nubes se partieron por última vez y desde la profundidad de los continentes, algo se despertó. Desde Siberia, la tierra se desgarró con un estruendo mayor que cualquier bomba. Un monstruo colosal, cuadrúpedo, con patas como montañas en movimiento. Cada paso rompía la corteza terrestre. Sus cuernos eran como puentes de obsidiana, curvados hacia el cielo. Tenía una boca tan ancha como una ciudad. Behemoth ha despertado. Su aliento apagó volcanes. Su rugido quebró templos. Y caminó sin mirar a nadie. Porque ya lo había visto todo. Mientras tanto, en el fondo del Atlántico, el mar se alejó de sí mismo. Las olas retrocedieron, como si la propia agua tuviera miedo. Y entonces, desde lo más profundo Leviatán emergió. Una serpiente gigantesca, de escamas infinitas. Su cuerpo se alzaba hacia el cielo como si intentara devorarlo. Su lengua era de humo y su mirada más antigua que el tiempo. Y donde posaba sus ojos, la materia se derretía. La balanza ha sido rota. Los cielos han hablado. Ahora el infierno reclama. Un silencio absoluto invadió los cielos, y en el infierno, las puertas comenzaron a abrirse. Los pecados capitales descendían como cometas negros. Cada uno con forma y esencia propia. Llegando a el trono de Lucifer, los dioses del inframundo observaron en silencio y desde la cima del infierno, los demonios se reunían. Han llegado, dijo Belial, mirando las almas caer como lluvia. El juicio final, susurró Lilith, lamiéndose los labios. Entonces, dijo Mammon, sonriendo, que comience el torneo. Y así, mientras el cielo se abre para los justos, el infierno devora a los pecadores.